Sean ustedes bienvenidos, queridos estudiantes, a un nuevo video más acerca de la prueba Ser Estudiante, parte 2. Hoy día vamos a recordar algunos conceptos teóricos ya vistos anteriormente en la unidad. Mi nombre es Karen Quina Luisa y les voy a acompañar en su proceso de aprendizaje. Pues bien, vamos a comenzar con los signos en la adición con números enteros. Aquí teníamos que si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores y al resultado se le pone el signo en común. Podemos observar aquí dos ejemplos, ¿sí? En el primer ejemplo, en el primer caso, tenemos dos signos iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que mi primer sumando, va a tener el signo positivo, aunque no lo escriba, ya sé que es de signo positivo, y el segundo sumando también es de signo positivo. Recordemos lo que nos decía, si los sumandos tienen el mismo signo, el signo del resultado va a tener o a conservar el mismo signo. Esto quiere decir que vamos aquí a tener un más. Recordemos que el signo más se lo podía escribir como no. Se lo podía escribir, ¿sí? En el segundo caso, tenemos que nuestro primer sumando ya viene con el signo menos. Y nuestro segundo sumando igualmente con el signo menos. Recordamos nuestro concepto que decía que si los sumandos tienen el mismo signo, se conservaba el signo, por lo tanto el signo va a ser negativo, ¿sí? Va a ser menos 8. Ya, listo. Vamos a seguir con nuestro segundo concepto importante. Teníamos que si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores. Esto quiere decir que al valor mayor le restamos el menor y al resultado final le ponemos el signo del número mayor. Aquí tenemos igualmente dos casos. Vamos a desarrollarlos y analizarlos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Tenemos nuestro primer término o nuestro primer sumando y vemos que aquí tiene el signo menos y nuestro segundo sumando tiene el signo más. Por lo tanto, yo deduzco que son de diferentes signos. ¿Qué nos decía? Que vamos a restar al mayor con el menor, ¿no es cierto? Al mayor le restamos el menor. 5 menos 3 vamos a tener que es 2. ¿No es cierto? Pero ¿qué nos decía? Que vamos a conservar en nuestro resultado final el signo del número mayor. ¿Y qué signo tiene el número mayor? En este caso que viene a ser el 5, es el más, ¿no es cierto? Recordemos que al signo positivo o al signo más se le podía escribir como no se lo podía escribir, ¿sí? Entonces, en nuestro segundo caso tenemos que el primer sumando es positivo, ¿sí? Recordemos esto, aunque no lo escribamos siempre lo vamos a tener presente, ¿sí? Es positivo, mientras que nuestro segundo sumando va a ser negativo, ¿sí? Recordemos, restemos los valores normalmente como se lo hacía el mayor con el menor. 5 menos 3 va a ser 2, ¿no es cierto? Pero ¿qué decíamos? Que el resultado final va a tomar el signo del número mayor. En este caso, el número mayor tiene signo negativo. Por lo tanto, mi respuesta final también va a ser negativa. ¿Sí? Por eso es aquello que nos da que 3 más menos 5 ha sido menos 2. ¿Sí? Ya tenemos claro. Vamos a nuestro siguiente concepto. Recordemos la regla de los signos en la multiplicación. Ya, tenemos que el producto de dos números enteros de igual signo es positivo y el producto de dos números enteros de diferente signo es negativo. Analicemos un poquito más o sinteticemos un poquito. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo dos números enteros de igual signo, más, siempre voy a tener el signo más.
A pesar de que yo tenga menos y menos, voy a tener mi resultado final con más, ¿sí? Signos iguales son positivos, mientras que en mi segundo caso me dice que el producto de dos números enteros de diferente signo siempre es negativo. En este caso, más por menos me da menos y menos por más me da menos, ¿sí? Entonces, una forma fácil de recordar esta parte es que signos iguales son positivos, mientras que los signos diferentes siempre me dan negativo. Aquí podemos observar un pequeño ejemplo, ¿sí? Vemos que tenemos menos 3 multiplicado con menos 5, que decíamos que signos diferentes siempre me acarreaban a un signo negativo. 5 por 3, 15. Y vamos a multiplicar con mi siguiente número, que viene a ser menos 2. Signos iguales decíamos que siempre iban a ser positivos, ¿sí? En este caso 15 por 2, 30 y menos por menos más, ¿sí? Recordemos también lo que son las igualdades. ¿Y qué decíamos de la igualdad? Una igualdad es una relación entre dos expresiones matemáticas que representan el mismo valor. Las igualdades tienen dos miembros separados por el signo igual. Podemos observar entonces que nuestro primer miembro, en este caso en nuestro ejemplo, viene dado por esta parte y nuestro segundo miembro de la siguiente manera. Pero algo que tenemos que considerar, ¿qué es una igualdad? Que es una relación entre dos expresiones matemáticas que van a tener el mismo valor, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que 8 por 2 es 16. Por eso es una igualdad, ¿sí? Porque son iguales, ¿sí? Al igual que nuestro segundo caso. Nuestro primer miembro me dice que 5 más 6 más 2 es igual a 13, ¿sí? Vamos a proseguir. ¿Qué es una ecuación? Entonces, una ecuación es una igualdad en la que hay términos conocidos y términos desconocidos. El término desconocido aquí lo llamamos incógnita y se representa generalmente por letras minúsculas del abecedario, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo pequeñito, ¿sí? Para poder visualizar. Sabíamos que la igualdad, anteriormente ya dicha, tenía la estructura o estaba compuesta por dos miembros separados por el signo igual. Entonces aquí en nuestra ecuación vamos a tener la misma estructura, ¿sí? Pero ahora, ¿qué cambia aquí? Aquí nos dice que vamos a tener términos conocidos y términos desconocidos. En este caso, nuestro término desconocido lo asignamos con X, ¿sí? Que viene a ser nuestra incógnita y la que vamos a tratar de buscar, ¿sí? Pues bien, visto estos pequeños conceptos y ya recordando algunos términos ya vistos en la unidad 1, vamos a proseguir con nuestros ejercicios. Aquí una pequeña frase donde nos dice que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. No olvidemos que la elaboración de ejercicios nos permite reforzar nuestra matemática y aprender mucho más, ¿sí? Así que vamos a realizar nuestra prueba. Pues bien, ahora vamos a proceder con nuestros ejercicios de la prueba Ser Estudiante, parte 2. ¿Sí? En este caso vamos a tener un ejercicio que nos plantea lo siguiente. Dice, sean A igual a 2, B igual a menos 3, C igual a menos 5 y D igual a 8. Si se reemplazan estos valores en la operación, menos 2B más C, entre paréntesis, más 3 por menos 4A más D. El resultado es... Entonces, para esto sabemos
que nuestra expresión viene dada de la siguiente manera, ¿no es cierto? Y a esta expresión vamos a reemplazar los valores que nos están dando en la parte superior. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a reemplazar menos 2b más c más 3 menos 4a más d, ¿no es cierto? Esa es nuestra expresión. Y vamos a reemplazar los valores que nos da. Va a ser menos el 2. B nos decía que tenía el valor de menos 3, ¿no es cierto? Y para no confundirnos, vamos siempre a poner entre paréntesis, ¿sí? Entonces, menos 3 más C nos decía que era menos 5. Entonces, lo vamos a poner entre paréntesis, ¿sí? Y todo esto igualmente encerrado entre paréntesis, ¿sí? No nos olvidemos. Lo voy a hacer con el color rojo para poder diferenciar, ¿sí? Vamos a ponerle un distintivo, ¿ya? De aquí, ¿qué nos decía? Más 3 y menos 4. ¿Cuánto valía 4? 2, ¿no es cierto? 2 entre paréntesis igual más D. Y D venía siendo 8. ¿Sí? Vamos a encerrarlo con paréntesis para no confundirnos, ¿sí? Y una vez que adquiramos la destreza de no confundirnos, ya no es necesario poner entre paréntesis, ¿sí? Entonces, pues bien, ya tenemos reemplazados nuestros valores. Vamos a proceder a multiplicarlos y si es de ser necesario, a sumarlos, ¿sí? Vamos a comenzar a resolver esta expresión de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que vamos a comenzar a resolver desde los paréntesis que todo lo que se encuentra dentro del paréntesis y luego vamos a seguir hacia afuera, ¿sí? Entonces vamos a seguir conservando el menos, ¿no es cierto? Y nuestros paréntesis grandes, ¿sí? Aquí podemos observar que tenemos una multiplicación y haciendo recordatorio, ¿qué teníamos que hacer en la multiplicación con los signos? Teníamos unas propiedades, ¿no es cierto? Entonces sabíamos que en los signos, en la multiplicación, signos diferentes, ¿sí, no es cierto? Signos diferentes, ¿qué teníamos? Que nuestro resultado iba a ser negativo. Y signos iguales, si se multiplicaban los signos iguales, nuestro resultado iba a ser positivo. Por lo tanto, aquí más por menos son signos distintos, por lo tanto voy a tener un resultado negativo. Y 2 por 3 es 6, ¿no es cierto? Vamos, aquí también tenemos una multiplicación de signos. Aplicamos nuestra ley de signos. ¿Qué nos decían? Signos diferentes negativos, ¿no es cierto? Nos iba a dar un número negativo. Y aquí pues lo que hacemos solo es la aplicación de signos, porque aquí es como que tuviéramos un 1, ¿no es cierto? Y 1 por 5 es 5. Ya, hemos acabado con nuestro primer paréntesis grande. Vamos con nuestro segundo paréntesis grande, ¿no es cierto? Entonces seguimos conservando el 3 y vamos a resolver lo que tenemos aquí adentro. Entonces tenemos menos 4 y el más 2, ¿no es cierto? Aquí acordémonos que aunque no se escriba, tenemos un número positivo que viene a ser representado con el más, ¿no es cierto? Entonces tenemos que menos por más es menos al ser signos distintos, ¿no es cierto? Y 4 por 2 es 8. Aquí, como podemos ver, no era necesario poner el paréntesis, pero para no confundirnos lo hacemos, ¿no es cierto? Porque simplemente lo podemos escribir como más 8, ¿no es cierto? Ya hemos resuelto lo de adentro de nuestros paréntesis grandes, ¿no es cierto? Y nos quedó así. Vamos a seguir resolviendo lo que nos queda dentro de ellos, ¿no es cierto? Ahora recordemos
los signos en las sumas o en las restas, ¿no es cierto? En la adición o sustracción. Aquí, ¿qué decíamos? Que los signos iguales en sumas o restas, ¿no es cierto?, iban a conservar en el resultado final el mismo signo o el signo común, ¿no es cierto? El signo común. Sí, en este caso, los dos sumandos o los dos términos tienen el mismo signo, ¿no es cierto? Por lo tanto, para nuestro resultado final, conservamos el signo menos y sumamos normalmente 6 más 5, 11, ¿no es cierto? 11 más 3, seguimos conservando, y aquí vemos que es una suma, ¿no es cierto?, donde estamos sumando, restando menos 8 y más 8, ¿y esto qué nos da? Igual a 0, ¿no es cierto? A 0. Entonces vamos a seguir haciendo. Aquí podemos ver, ¿y qué podemos aplicar? La ley de signos, donde teníamos que signos iguales me iba a dar un valor positivo, ¿no es cierto? O en este caso, más 11. Y aquí, bueno, ya sabemos que 3 por 0 siempre va a ser 0, ¿no es cierto? Más 0. ¿Sí? Entonces, nuestro resultado final es igual a más 11, ¿no es cierto? Y esto podemos también escribirlo simplemente como 11, ¿no es cierto? Entonces, hemos encontrado que la respuesta es 11, ¿sí? Pues bien, vamos con el siguiente ejercicio, que nos plantea que Juan tiene 3 cromos menos que Rafael. Si juntos tienen 33 cromos, la cantidad máxima de cromos que podría tener Rafael es... Entonces, para esto vamos a plantear o a escribir primero quiénes intervienen en este problema, ¿no es cierto? En este caso vendría a ser Juan, ¿no es cierto?, y Rafael. Y Rafael, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dicen de estos dos, no es cierto? Que Juan tiene 3 cromos menos que Rafael. Rafael no sabemos la cantidad de cromos que tiene, ¿no es cierto? Pero nos dice que Juan tiene 3 cromos menos que Rafael, ¿no es cierto?, que las de Rafael. Y dice que si juntos tienen 33 cromos, ¿no es cierto? Juntos los dos tienen 33 cromos. Entonces, Juan más Rafael van a tener 33 cromos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué teníamos o qué podemos hacer aquí? Sustituir, ¿no es cierto? Juan, ¿qué viene siendo? Que tiene 3 cromos menos que Rafael, ¿no es cierto? Y Rafael no sabíamos la cantidad de cromos que tenía, pero sí junto a los dos, en total van a tener 33 cromos, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Sumamos los términos comunes, ¿no es cierto? En este caso, X y X. Aquí vemos que X es positivo y aquí también X es positivo. Por lo tanto, voy a tener 2 veces que X, ¿no es cierto? Sigo manteniendo mi menos 3 y esto va a ser igual a los 33 cromos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hago? Necesito despejar X porque X me va a decir cuántos cromos tiene Rafael, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Voy a sumar para eliminar esta X. ¿Qué puedo? El menos 3 del primer miembro, ¿qué puedo hacer? Sumar más 3, ¿no es cierto? Más 3 y sumar al segundo miembro más 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? 2X menos 3 y más 3, voy a tener 0, ¿no es cierto? Que ya no es necesario escribirlo. Y 33 más 3 va a ser
36, ¿no es cierto? Aún sigo teniendo una constante en mi x o un valor al lado de mi x, ¿no es cierto? Este 2, ¿qué está haciendo? Multiplicando, ¿no es cierto? Por lo tanto, para poder eliminar ese 2, ¿qué puedo hacer? Dividir tanto al primer miembro como al segundo miembro. ¿Por qué? Por 2, ¿no es cierto? No olvidemos que la división se le hace tanto al primero como al segundo miembro, ¿no es cierto? 2 dividido para 2, ¿cuánto tengo? 1, ¿no es cierto? Por x. Y esto me va a dar igual a 36 dividido para 2, 18, ¿no es cierto? Recordemos que este 1 no es necesario escribirlo. O podemos decir que 1 por x, 1 multiplicado por cualquier valor, siempre me va a dar el mismo valor, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, me va a dar la x misma. Entonces, voy a tener x igual a 18, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo reemplazo esto aquí en Rafael, porque es lo que me pide, ¿no es cierto? La cantidad máxima de cromos que podía tener Rafael es, ¿no es cierto? Entonces sabemos que Rafael va a tener igual a 18 cromos, ¿no es cierto? Y en caso de que me hubieran pedido de Juan, ¿cuántos cromos va a tener Juan? Sabemos que X va a ser 18, ¿no es cierto? Entonces 18 menos 3 va a ser igual a ¿qué? A 15. Entonces Juan va a tener 15 cromos, ¿sí? Pero en este caso no olvidemos que nos pide de Rafael. Por lo tanto, 18 cromos es nuestra respuesta correcta. Ya, listo. Para este ejercicio nos dice que Isaac tiene 5 carros menos que el triple de carros que tiene Paul. Brandon tiene 15 carros y Paul tiene la tercera parte de los carros que tiene Brandon. Entonces Isaac tiene, no sabemos cuánto Isaac tiene, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a buscar. Pero antes que nada, identifiquemos las personas que intervienen, ¿no es cierto? En este caso Isaac, Paul y Brandon, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice de Brandon, no es cierto? Hay algo muy importante que dice que Brandon tiene 15 carros, ¿no es cierto? Entonces vamos a anotarlo por aquí. Brandon, ¿qué tiene? 15 carros, ¿no es cierto? 15 carros, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice? Isaac tiene 5 carros menos que el triple de carros de Paul. Brandon tiene 15 carros y Paul tiene la tercera parte de carros que tiene Brandon. Miren, aquí notamos que Paul tiene la tercera parte ¿de quién? De los carros de Brandon, ¿no es cierto? Entonces vamos a anotar que Paul tiene la tercera parte de los carros que tiene Brandon. Entonces, ¿cuántos carros tiene Brandon? 15, ¿no es cierto? 15. ¿Y Paul qué tiene? La tercera parte, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? 15 dividido para 3, 5, ¿no es cierto? Por lo tanto, Paul va a tener 5 carros. Ahora sí vamos con Isaac, que es el que nos interesa. Isaac tiene 5 carros menos que el triple de carros que tiene Paul, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí con Isaac. Isaac, ¿qué nos dice que tiene? Primero, antes que nada, nos dice que tiene el triple de carros que tiene Paul, ¿no es cierto? Cuando decimos triple, quiere decir que vamos a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? Por 3, ¿no es cierto? De Paul, los carros de Paul. ¿Y cuántos carros tenía Paul? 5 carros, ¿no es cierto? 5 carros. Pero ¿qué también nos dice? Que tiene 5 carros menos, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a restarle
esos 5 carros, ¿sí? Entonces podemos evidenciar que aquí dice que tiene 5 carros menos que el triple de carros que tiene, ¿quién? Paul, ¿no es cierto? Entonces ya con esto ya podemos resolver. Entonces, 3 por 5, sabemos que es 15, menos 5 va a ser igual a 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra respuesta es que Isaac, ¿cuántos carros ha tenido? O va a tener 10 carros, ¿sí? Así de simple, ¿ya? Lo importante es saber identificar qué nos dice de cada persona, ¿sí? En este ejercicio, ¿qué nos dice? La suma de 2 raíz de 5 más raíz de 45 menos 2 raíz de 80 es, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos pide? Encontrar esa suma, ¿no es cierto? ¿Y qué nos damos cuenta? Que este número que se encuentra dentro de las raíces se pueden escribir de otra forma, ¿no es cierto? Vamos a escribir a una forma más sencilla para poder ver, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir nuevamente nuestra expresión, ¿sí? Vamos a escribir nuevamente nuestra expresión rápidamente, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Vamos a reescribirla de una manera más sencilla. Sí, esta la seguimos manteniendo. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que 45 también se puede escribir de la siguiente forma, ¿no es cierto? Podemos escribir 9 por 5, ¿no es cierto? Porque 9 por 5 es 45, ¿no es cierto? Y no olvidemos que todo esto dentro de la raíz. Y aquí tenemos 2. De otra manera también, ¿cómo nos puede dar 80? 16 por ¿cuánto? Por 5, ¿no es cierto? Por 5. ¿No es cierto? Entonces ahí ya está un poquito más sencillo, ¿no es cierto? Pero todavía no sé qué puedo hacer con eso, ¿no es cierto? Pues bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir haciendo o descomponiendo dentro de nuestra raíz. 9, ¿cómo se puede escribir? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos escribir? 3 elevado a cuadrado, ¿no es cierto? Y esto sigue multiplicándose por 5. Menos 2 y 16. ¿Cómo se puede escribir? 4 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Por 5. Recordemos que una de las propiedades de las raíces es que si yo tengo la raíz de A por B, va a ser ¿a qué? Igual a la raíz de A por la raíz de B, ¿no es cierto? Sí. Entonces, con esta información podemos hacer lo siguiente. ¿Sí? Sabemos que aquí la raíz de 3 al cuadrado por la raíz de 5, ¿no es cierto? Menos 2, no olvidemos el 2, va a ser aquí igual a la raíz de 4 al cuadrado por la raíz de 5. ¿Sí? Entonces ya vamos teniendo que algo en común. Miren, aquí ya podemos darnos cuenta de algo, ¿no es cierto? Que todos estos términos contienen que una raíz de 5. Vamos a ver qué pasa más adelante. 2 raíz de 5. La raíz de 3 al cuadrado, ¿qué es? 3, ¿no es cierto? 3. ¿Por qué? Porque puedo coger y suprimir o simplificar la raíz con el exponente al cuadrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos queda 3 raíz de 5. Ya, entonces tenemos ahí nuestro siguiente término, ¿no es cierto? Vamos a ver con él otro. Tenemos también
2, ¿no es cierto? Menos 2. Aquí también suprimimos nuestra raíz con nuestro exponente, ¿no es cierto? Por la propiedad que ya habíamos mencionado. Entonces, aquí, ¿qué nos quedaría? Por 4, ¿no es cierto? Y por raíz de 5. ¿Sí? Ya esto vamos a seguir resolviendo. 2 raíz de 5 más 3 raíz de 5 menos 2 por 4, 8, ¿no es cierto? Raíz de 5. ¿Ya ven? Entonces, como habíamos mencionado, ¿qué tenemos en común en los tres términos? En la raíz de 5, ¿no es cierto? Es nuestro término semejante. Entonces, vamos a sumar normalmente, ¿no es cierto? 2 más 3 es 5, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo así. 2 más 3, 5. Y nuestro término semejante, ¿no es cierto? Raíz de 5 menos 8 raíz de 5, ¿no es cierto? Y aquí también tenemos término semejante. Por lo tanto, puedo, en este caso, restar, ¿no es cierto? Como no nos olvidemos de las leyes de los signos, en este caso de las sumas, en las sumas y en las restas, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos? Que el resultado final va a obtener el signo del número mayor. En este caso, el mayor va a ser el 8, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestro resultado final va a ser negativo. Y restábamos, ¿no es cierto? Restábamos el 5 menos 8, que viene siendo 3. Y mantenemos nuestro término semejante, que viene siendo raíz de 5, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra respuesta ha sido que la suma de toda esa expresión va a ser igual a menos 3 raíz de 5, ¿sí? Pues bien, aquí tenemos en nuestro ejercicio que nos plantea lo siguiente. Los ingresos de una empresa están creciendo de forma que se duplican cada 8 horas. En 24 horas sus ganancias se habrán incrementado. Entonces, ¿qué nos preguntan, no es cierto? Vamos a analizar los datos que nos dan, ¿sí? Nos dice que los ingresos, ¿no es cierto? Los ingresos de una empresa están creciendo de forma que se duplican cada 8 horas, ¿no es cierto? Y en 24 horas sus ganancias, ¿cuáles serán? ¿No es cierto? Entonces, para esto vamos a plantear lo siguiente, ¿no es cierto? Sabemos que aquí tenemos nuestros ingresos, ¿no es cierto? Y al pasar 8 horas, ¿qué han hecho esos ingresos? Duplicarse, ¿no es cierto? Se han duplicado esos ingresos. Han pasado otras 8 horas, ¿no es cierto? Es decir, 8 y 8 son 16 horas han pasado y esos ingresos, los ingresos anteriores, se han vuelto ¿a qué? A duplicar, ¿no es cierto? Y siguen pasando otras 8 horas, ¿no es cierto? Y vemos que 8 más 8 más 8 son ya las 24 horas que me dice que ha pasado, ¿no es cierto? Pero ¿qué podemos ver? Que ahora estos ingresos se han duplicado, ¿no es cierto? 2 por 2 en este sería 4 ingresos. Por lo tanto, ¿qué se puede deducir? Que cada 24 horas o cada 8 horas se duplican los ingresos, ¿no es cierto? Pero fijémonos, ¿cuántas veces tuvieron que pasar para que se dupliquen estos ingresos? 1, 2, 3, ¿no es cierto? 3 veces. Por lo tanto, sus ganancias, ¿no es cierto? La respuesta es que sus ganancias se han incrementado 3 veces. ¿Sí? 3 veces se han incrementado. Sí, ya lo explicamos por qué.
porque la primera vez es cuando pasan 8 horas, ¿no es cierto? La segunda vez cuando también se incrementan es cuando pasan 8 horas más, es decir, 16 horas. Y por último me dice que en 24 horas, ¿no es cierto? Por lo tanto han recorrido otras 8 horas más. Por lo tanto, se ha incrementado 3 veces su ganancia. Pues bien, para nuestro siguiente ejercicio nos dicen que al resolver la siguiente operación, ya nos plantean, ¿no es cierto? Menos 2 elevado a la quinta y eso elevado a la 3, ¿no es cierto? Dividido por menos 2 elevado al cuadrado por menos 2 elevado a la 3 y todo eso elevado al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué se puede obtener de esta expresión? Entonces, no olvidemos aquí algo muy importante. Estamos trabajando con exponentes, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que tener presente las propiedades de los exponentes, ¿no es cierto? Vamos a recordar rápidamente qué tenemos de las propiedades, ¿sí? O las que vamos a utilizar es que a elevado a la n, ¿sí? Y esto elevado a la m va a ser igual que a n por m, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que los exponentes se van a multiplicar, ¿sí? Si yo tengo que a elevado a la n por a elevado a la m, esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a conservar la base, en este caso a, ¿y qué voy a hacer? Voy a sumar mis exponentes, ¿sí? Estas dos propiedades vamos a utilizarlas aquí, ¿sí? Muy importante recordarlas. Entonces, aquí en nuestro primer miembro, ¿qué podemos ver? En nuestro primer término, podemos ver que podemos multiplicar nuestros exponentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos 2, ¿no es cierto? Multiplicamos 5 por 3 es 15, ¿no es cierto? Y listo, hemos aplicado nuestra propiedad de los exponentes. Esto dividido para, sabemos que aquí está multiplicándose, ¿sí? Muy importante tomar en cuenta. Esto es igual que esto. ¿Y qué nos decía la propiedad? Que conservábamos la base y sumábamos, ¿qué? Los exponentes. Entonces, conservamos la base, ¿sí? Y sumamos los exponentes, ¿sí? 2 más 3. Y no olvidemos que todo esto va a estar elevado a ¿qué? Al cuadrado. ¿Sí? Vamos a seguir aquí. Seguimos manteniendo esto, nuestro primer término, ¿no es cierto? Dividido para ¿qué? Esto aquí va a ser igual a menos 2 elevado a ¿qué? A la 5, ¿no es cierto? Y todo eso elevado a la 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? O podemos observar que esto lo podemos multiplicar. ¿Por qué? Por nuestra propiedad que ya la habíamos planteado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que menos 2 elevado a la 15, esto dividido, lo que me va a dar igual a menos 2. Y bueno, y aquí ya no es necesario escribir los corchetes, ¿no es cierto? Porque ya vamos a tener simplemente el menos 2 y al multiplicar esto ya sabemos que va a ser 10, ¿no es cierto? ¿Esto de qué otra forma se puede escribir? Como sabemos que es dividido, también se puede escribir así, ¿no es cierto? Menos 2 elevado a la quinta a la quinceava, ¿no es cierto? Sobre menos 2 elevado a la 10, ¿no es cierto? También es una forma de escribir, ¿no es cierto? Y que también se puede escribir aquí de la siguiente forma, ¿no es cierto? Podemos escribir que menos 2 elevado a la 15, este término que está en el denominador sube al numerador, ¿sí? Multiplicando
Pero algo muy importante que tomar en cuenta, que el exponente va a ser o va a tener el signo menos, ¿sí? Va a subir a multiplicar, pero con el exponente negativo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Aplicar nuestra propiedad ya planteada, ¿no es cierto? En donde nos decía que conservábamos las bases, ¿no es cierto? Conservábamos la base y sumábamos los exponentes, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener aquí menos 2 elevado a 15 menos 10 a la quinta, ¿no es cierto? ¿Y esto qué va a ser igual? ¿Cuántas veces nos dice que vamos a multiplicar el menos 2? 5 veces, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿esto a qué me va a dar igual? Vamos a aplicar la ley de signos, ¿no es cierto? Primerito, para no olvidarnos el signo del resultado final, menos por menos, más, ¿no es cierto? Más por menos, menos. Menos por menos, más. Y más por menos, menos, ¿no es cierto? Entonces nuestro resultado final va a ser negativo. Ahora sí vamos a multiplicar, ¿no es cierto? Nuestros números, nuestros valores. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32, ¿no es cierto? Entonces, nuestra respuesta ha sido que al resolver esa expresión vamos a tener menos 32. Pues bien, este va a ser nuestro último ejercicio de la prueba Ser Estudiante, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué nos plantea aquí? Que el resultado de resolver la ecuación 8 más 5 eso multiplicado a 3x menos 5 menos 2 que multiplica a 8x más 5 va a ser igual a 2x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que encontrar aquí? Nuestra x, ¿no es cierto? Haciendo un recordatorio de que se trataba una ecuación, ¿no es cierto? Que nos venía diciendo que es la formación o que conforman términos conocidos y términos desconocidos, ¿no es cierto? Que en este caso, nuestro término desconocido va a ser la x. Por lo tanto, yo quiero encontrar cuánto es x, ¿no es cierto? Entonces, vamos a resolverlo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí seguimos conservando nuestro 8, ¿no es cierto? Y sabemos que 5 va a multiplicar ¿a qué? A todo este paréntesis, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tengo que aplicar ¿qué? Mi propiedad distributiva. ¿Qué me dice? Que 5 va a multiplicar al primer término y también el 5 voy a multiplicar ¿a qué? A mi segundo término, ¿no es cierto? Entonces vamos, 5 por 3, 15, ¿no es cierto? 15, no nos olvidemos que ese término contiene la x, por lo tanto, también voy a multiplicar x y voy a tener la x, ¿no es cierto? Y aquí 5 por menos 5, hacemos ley de signos, ¿no es cierto? Más por menos, menos, y 5 por 5, 25, ¿no es cierto? Ya hemos aplicado nuestra propiedad distributiva. Vamos al siguiente. Aquí hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Igualmente, multiplicamos el 2 con nuestro primer término y el 2 con nuestro segundo término, ¿no es cierto? Entonces tenemos que 2 por 8 va a ser 16x, ¿no es cierto? Porque es 8x, ¿no es cierto? Y menos 2 por más 5, ¿cuánto es? Menos, ¿sí? Menos 10, ¿no es cierto? Porque recordemos que signos diferentes me daban de resultado un signo negativo. Y esto va a ser igual a 2x.
¿sí? Ya hemos, por decirlo así, destruido los paréntesis, ¿no es cierto? Hemos destruido los paréntesis. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar en un solo lado nuestras incógnitas o nuestros términos que contengan la X, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué tengo? El 15X, ¿sí? 15X y menos 16X, ¿no es cierto? Menos 16X, ¿sí? Miren aquí, estos números no contienen X, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Sumarlos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para algo más fácil podemos hacer menos 25 y menos 10, perdón. ¿Qué tenemos igual? Menos 35, ¿no es cierto? Porque yo al tener signos iguales, en sumas o restas, sumaba, ¿no es cierto? Mantenía el signo y sumaba mis valores. En el otro caso aquí tenemos más 8, ¿no es cierto? Y esto sigue siendo igual a 2x, ¿sí? Aquí también nos podemos dar cuenta que tenemos términos semejantes que vienen a ser conformadas por las x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? 15 menos 16, ¿cuánto es? ¿Qué decíamos de los signos en nuestras sumas o en nuestra resta? Que manteníamos el signo del número mayor, ¿no es cierto? Y restábamos el número mayor y el número menor, ¿no es cierto? Al 16 le restábamos el 15. Por lo tanto, esto va a ser 1x, ¿sí? No nos olvidemos de la x. Y aquí también, nuestro número mayor va a ser 35. ¿Y qué signo tiene 35? Menos, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ser, y restamos 35. Al 35 le restamos 8, ¿no es cierto? Que viendo siendo 27, ¿no es cierto? Y esto que me va a dar igual a 2x, ¿sí? Miren, aquí podemos observar que en este lado tenemos x y aquí también tenemos una x, ¿no es cierto? ¿Y qué decíamos? A ver, ¿qué puedo hacer? Menos x, ¿no es cierto? Menos 27. ¿Qué se puede hacer? Menos 2x, ¿no es cierto? Igual, pero todo lo que sumaba o restaba al primer miembro o al segundo miembro también lo hacía en ambos, ¿no es cierto? Tanto el primero como el segundo, ¿no es cierto? Tenemos 2x y miren, le resté 2x, por lo tanto aquí también le voy a restar 2x, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Sumando nuestros términos semejantes, ¿qué podemos decir? Que es menos 3x, ¿no es cierto? Menos 27, igual a ¿qué? Miren aquí, más 2x menos 2x es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, este 27, ¿qué podemos hacer? Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que menos 3x menos 27, aquí, más 27, ¿no es cierto? Voy a sumarle a mi primer miembro, más 27, pero también no olvidemos sumarle a nuestro segundo miembro, ¿no es cierto? Más 27. No olvidemos que este más se lo puede escribir y también no se lo puede escribir, ¿no? ¿Sí? Se lo puede escribir como no se lo puede escribir, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Menos 3x menos 27. ¿Y más 27 qué es? 0, ¿no es cierto? Ya no lo escribimos, ya no tenemos la necesidad de escribirlo. ¿Y a qué me iba a dar igual? A 27, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Para
quitar este menos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer para quitarle el menos a la x? ¿Por qué? ¿Por cuál podemos multiplicar? Por otro menos, ¿no es cierto? Porque recordemos que signos iguales me daban igual un signo positivo, ¿no es cierto? Tanto para el más como para el menos, ¿no es cierto? Entonces, si yo le multiplico con otro signo menos, ¿no es cierto? Con otro signo menos, pero todo lo que multiplico el primer miembro también lo multiplico el segundo, ¿sí? Entonces, menos por menos, más, ¿no es cierto? Ya me queda 3x igual a, y menos por más, menos 27, ¿sí? Y aquí, ¿qué podemos hacer? Para que nos quede 1, ¿no es cierto? O solo la x solita. Dividir para 3, ¿no es cierto? Pero si divido ahí, también divido al segundo miembro, ¿no es cierto? Y 3 dividido para 3 es igual a x, ¿no es cierto? Lo que me da igual a 27 dividido para 3. ¿Cuánto es? Es 9, ¿no es cierto? Menos 9. Entonces, mi respuesta final ha sido que x va a ser igual a menos 9, ¿sí? Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Y bueno, no se olviden de seguir repasando y reforzando los temas y sobre todo los signos, las propiedades de las sumas, la multiplicación, la suma, la resta y la división. No se olviden de tener presente las propiedades, la ley de signos, todo eso que concierne, porque como ven, cada vez se va dificultando nuestros problemas y si nosotros no sabemos, se nos va a ser muy difícil resolver. Sí, por lo tanto, no olvidemos siempre hacer un ejercicio diario y como recomendación, siempre leer la teoría, ¿sí? Hasta pronto y hasta un nuevo video.